Hay golpes que duelen en el alma mucho más que en el cuerpo, golpes que rompen algo interno que jamás vuelve a ser igual. Y el puñetazo que recibí de mi jefe esa tarde de marzo por haber agregado demasiada sal a su almuerzo, no solo me dejó el labio hinchado durante una semana, sino que destruyó por completo la inocencia con la que había llegado a Estados Unidos buscando el sueño americano que tantas veces había imaginado desde mi pueblo en Honduras. Mi nombre es Ana Martínez, tengo 41 años, y lo que voy a contarte es la historia más dolorosa y humillante que he vivido en mis 16 años como inmigrante. Una experiencia que me marcó tan profundamente que aún hoy, cuando alguien levanta la voz cerca de mí, mi cuerpo se tensa automáticamente, esperando el siguiente golpe. Si estás viendo esto, por favor, comenta de qué país nos estás viendo, porque necesito saber que mi historia llega a todos los rincones donde hay personas trabajando en condiciones vulnerables, donde hay inmigrantes sufriendo abusos que creen que son normales porque no conocen sus derechos. Y si alguna vez has sufrido violencia laboral, si tu jefe te ha gritado, humillado o incluso golpeado por errores menores en el trabajo, comenta el número 2, porque quiero que sepas que no estás solo en esto, que hay miles de trabajadores, especialmente inmigrantes, que enfrentamos situaciones similares todos los días, pero que existe ayuda y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a ponerte una mano encima sin importar cuánto dependas de ese trabajo. Pero lo que viví esa tarde fue solo el comienzo de una pesadilla que me enseñó hasta qué extremos puede llegar la crueldad humana cuando una persona vulnerable se encuentra completamente indefensa ante alguien que tiene poder sobre su supervivencia. Era el año 2017 cuando decidí dejar todo atrás en mi pueblo natal de Santa Bárbara, Honduras, y emprender el viaje más peligroso de mi vida hacia Estados Unidos. Tenía 35 años, era madre soltera de 2 niños, Carlos de 12 años y María de 8, y después de trabajar durante más de una década en una pequeña tienda de abarrotes que apenas me daba para sobrevivir, había llegado al punto donde tenía que elegir entre quedarme en Honduras condenando a mis hijos a repetir el ciclo de pobreza que había marcado mi propia infancia, o arriesgar todo en la búsqueda de oportunidades que les permitieran estudiar, crecer y tener un futuro diferente al mío. La decisión no fue fácil. Significaba separarme de mis hijos durante un tiempo indefinido, dejarlos al cuidado de mi madre que ya tenía 70 años y problemas de salud, arriesgar mi vida en un viaje peligroso a través de países desconocidos y llegar a un lugar donde no conocía a nadie, no dominaba el idioma y no tenía garantías de encontrar trabajo. Pero la situación en Honduras se había vuelto insostenible. La violencia de las pandillas había llegado a nuestro pueblo. La economía estaba destruida y veía cómo otros jóvenes de la edad de Carlos comenzaban a ser reclutados por grupos criminales porque no tenían alternativas educativas o laborales. El viaje hacia Estados Unidos fue una experiencia traumática que prefiero no recordar con demasiado detalle. Fueron 3 semanas de caminar por desiertos, esconderme de la migra, dormir al aire libre, comer lo que podía conseguir y vivir con el miedo constante de ser deportada, violada o asesinada. Vi cosas que ningún ser humano debería ver. Pasé por situaciones que me hicieron cuestionar si valía la pena continuar, pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba los rostros de Carlos y María y encontraba fuerzas para seguir adelante un día más. Cuando finalmente llegué a Houston, Texas, estaba físicamente agotada, emocionalmente destrozada y completamente sin recursos. Tenía $50 en el bolsillo, no conocía a nadie en la ciudad, no hablaba inglés más allá de palabras básicas.
y no tenía documentos legales que me permitieran trabajar formalmente. Los primeros meses fueron desesperantes. Dormía en albergues para indigentes, comía en comedores de caridad y buscaba trabajo diariamente ofreciéndome para cualquier labor que no requiriera documentación: limpieza doméstica, trabajo en construcción, cuidado de ancianos, venta ambulante, cualquier cosa que me permitiera ganar algunos dólares para sobrevivir y enviar algo de dinero a mis hijos. Fue durante estos primeros meses de supervivencia extrema que conocí a Roberto Villareal, un hombre de 52 años que se presentó como empresario exitoso en el ramo de la construcción. Roberto tenía una compañía que se dedicaba a proyectos de remodelación residencial y comercial y necesitaba a alguien que se encargara de preparar las comidas para sus trabajadores durante los proyectos que duraban varias semanas. La propuesta sonaba perfecta para mi situación. Me pagaría $300 por semana, me proporcionaría alojamiento en las obras donde estuviéramos trabajando y no me pediría documentos legales porque todo sería un arreglo informal entre compatriotas. Roberto se presentó como un salvador, un paisano exitoso que entendía las dificultades de los inmigrantes recién llegados y que estaba dispuesto a darme una oportunidad cuando nadie más lo haría. Me contó que él también había llegado indocumentado 20 años atrás, que había construido su negocio desde cero con trabajo duro y determinación y que ahora le gustaba ayudar a otros hispanos que estaban en la misma situación que él había estado. Sus palabras me llenaron de esperanza y gratitud, especialmente porque para ese momento ya llevaba 4 meses en Houston, sin conseguir un trabajo estable. Mi trabajo consistía en llegar muy temprano a las obras en construcción, generalmente antes de las 5 de la mañana, para preparar el desayuno de los trabajadores que comenzaban sus labores a las 6. Durante el día tenía que mantener disponible café caliente, agua fresca y bocadillos para los trabajadores, y al mediodía preparar un almuerzo completo para todo el equipo, que generalmente consistía de entre 15 y 20 hombres. Roberto me había dado instrucciones muy específicas sobre sus preferencias alimentarias. Le gustaba la comida muy condimentada, especialmente picante, pero odiaba cuando tenía exceso de sal, le molestaban las verduras cocidas demasiado blandas y quería que su porción siempre fuera servida primero y en un plato separado del resto de los trabajadores. Los primeros meses trabajando para Roberto fueron relativamente tranquilos. Establecí una rutina diaria que me permitía cumplir con todas mis responsabilidades y gradualmente fui aprendiendo las preferencias específicas de cada trabajador para hacer mi trabajo más efectivo. Roberto parecía estar satisfecho con mi desempeño. Me pagaba puntualmente cada viernes y ocasionalmente me daba pequeños bonos extra cuando completábamos proyectos importantes. Me sentía agradecida de tener trabajo estable y de poder enviar dinero regularmente a mis hijos en Honduras. Sin embargo, con el paso del tiempo comencé a notar aspectos preocupantes en la personalidad de Roberto que inicialmente había pasado por alto o racionalizado como características de un jefe exigente. Tenía un temperamento muy volátil. Podía pasar de estar aparentemente tranquilo a explotar en ataques de ira por razones que me parecían desproporcionadas. Cuando algo no salía exactamente como él esperaba, su reacción era siempre extrema. Gritaba, insultaba, amenazaba con despedir a los trabajadores y creaba un ambiente de tensión y miedo que afectaba la productividad de todo el equipo. También noté que tenía actitudes muy diferentes hacia los trabajadores dependiendo de su estatus legal en el país. Los pocos empleados que tenían documentos legales recibían un trato mucho más respetuoso, mejores condiciones de trabajo y salarios más altos por hacer esencialmente el mismo trabajo que los indocumentados. A nosotros, los sin papeles,
Nos trataba como si fuéramos prescindibles, como si deberíamos estar agradecidos por cualquier migaja que nos diera y como si no tuviéramos derechos o dignidad que merecieran respeto. Con los trabajadores indocumentados, Roberto utilizaba constantemente la amenaza de deportación como herramienta de control. Si alguien se quejaba de las condiciones de trabajo, de los horarios excesivos o de la falta de equipo de seguridad, él inmediatamente le recordaba que podía llamar a inmigración en cualquier momento y hacer que lo deportaran. Esta amenaza era particularmente efectiva porque todos sabíamos que era real, que él tenía conexiones con autoridades locales y que nuestra situación migratoria nos hacía completamente vulnerables a sus represalias. Yo personalmente experimenté esta manipulación en varias ocasiones. Cuando una vez le pregunté si podía tener un día libre para ir al médico porque tenía una infección que me estaba causando fiebre alta, Roberto me respondió que si no estaba completamente comprometida con el trabajo, él podía encontrar fácilmente a otra mujer que estaría agradecida de tener la oportunidad que yo estaba desperdiciando. Me recordó que había cientos de mujeres indocumentadas en Houston que estarían dispuestas a trabajar en mis condiciones y que si yo no valoraba lo que él me estaba ofreciendo, podía empacar mis cosas y buscar trabajo en otro lugar. Estas interacciones me hacían sentir completamente indefensa y dependiente de su buena voluntad. Sabía que tenía razón cuando decía que sería difícil encontrar otro trabajo que me pagara tanto y me proporcionara alojamiento, especialmente sin documentos legales. También sabía que cualquier conflicto con él podría resultar en mi deportación, lo que significaría separarme indefinidamente de mis hijos y regresar a Honduras sin haber logrado nada de lo que había venido a buscar a Estados Unidos. Esta dinámica de poder completamente desequilibrada creó un ambiente donde Roberto sabía que podía comportarse de cualquier manera conmigo sin enfrentar consecuencias, donde mis necesidades, mi dignidad y mi bienestar no tenían ninguna importancia comparados con su conveniencia y sus ganancias económicas. Yo había aceptado inconscientemente una relación laboral que era fundamentalmente abusiva desde el principio, aunque no tenía los conocimientos o recursos para reconocerlo como tal en ese momento. Los abusos comenzaron de manera gradual y escalaron progresivamente. Inicialmente eran principalmente verbales. Roberto me gritaba por errores menores, me insultaba utilizando palabras degradantes, me comparaba negativamente con empleadas anteriores y me recordaba constantemente que yo dependía completamente de su generosidad para sobrevivir. Estos ataques verbales siempre ocurrían frente a otros trabajadores, lo que los hacía doblemente humillantes, porque no solo tenía que soportar los insultos, sino también la vergüenza de ser degradada públicamente. Gradualmente, los ataques verbales se combinaron con intimidación física. Roberto comenzó a acercarse demasiado cuando me gritaba, invadiendo mi espacio personal de manera amenazante. Me apuntaba con el dedo muy cerca de mi rostro, golpeaba la mesa o las paredes cuando hablaba conmigo y utilizaba su estatura física considerablemente mayor que la mía para hacerme sentir físicamente vulnerable durante las confrontaciones. También comenzó a implementar castigos arbitrarios por infracciones menores. Si la comida no estaba exactamente a la temperatura que él prefería, me obligaba a quedarme trabajando hasta muy tarde limpiando toda la cocina con productos químicos fuertes sin guantes. Si llegaba 5 minutos tarde por alguna razón inevitable, me descontaba el pago de todo el día. Si cualquier trabajador se quejaba de la comida, me hacía responsable personalmente y me amenazaba con reducir mi salario semanal. Estos castigos no tenían ninguna relación lógica con las supuestas infracciones, y estaba claro que su propósito real era demostrar su poder absoluto sobre mi vida y mi bienestar.
Roberto estaba estableciendo un patrón de dominación que me condicionaba a vivir en estado de ansiedad constante, siempre esperando la próxima explosión, la próxima humillación, el próximo castigo por algún error que podría cometer sin darme cuenta. El día que todo cambió para siempre fue un martes de marzo particularmente caluroso. Habíamos estado trabajando en la remodelación de un edificio comercial durante 3 semanas y el proyecto estaba retrasado debido a problemas con los permisos de construcción que no tenían nada que ver conmigo, pero que habían puesto a Roberto de muy mal humor durante varios días consecutivos. Esa mañana había recibido una llamada telefónica que aparentemente le había traído malas noticias sobre otro proyecto, y desde temprano había estado gritándoles a los trabajadores por cualquier cosa que considerara inadecuada. Como de costumbre, comencé a preparar el almuerzo alrededor de las 10 de la mañana para tenerlo listo para el mediodía. Ese día decidí hacer pollo guisado con arroz, frijoles y ensalada, uno de los platillos más populares entre los trabajadores y que generalmente también le gustaba a Roberto. Mientras cocinaba, estaba pensando en mis hijos, como hacía frecuentemente cuando tenía tareas rutinarias que me permitían que mi mente divagara. Carlos me había llamado la noche anterior para contarme sobre sus calificaciones escolares, que habían mejorado significativamente desde que había comenzado a enviar dinero regular para sus gastos educativos. Estaba tan concentrada pensando en la conversación con mi hijo que no presté suficiente atención cuando agregué sal al guisado. Probé la comida antes de servirla, como siempre hacía, pero aparentemente mi paladar estaba acostumbrado a comida más condimentada de lo normal, porque no me di cuenta de que había quedado más salada de lo que Roberto prefería. Serví su porción en el plato especial que siempre utilizaba. Se la llevé a la mesa donde él estaba revisando unos planos de construcción y regresé a servir las porciones para el resto de los trabajadores. Roberto tomó el primer bocado de comida, inmediatamente escupió todo en el plato. Su reacción fue instantánea y desproporcionada. Empezó a gritar que la comida estaba incomible, que yo era una incompetente que no sabía hacer el trabajo más básico, que él me estaba pagando para que envenenara a sus trabajadores con comida horrible. Todos los trabajadores detuvieron lo que estaban haciendo para mirarnos y yo me sentí morir de vergüenza mientras él continuaba gritándome frente a todos. Le pedí disculpas inmediatamente y le ofrecí prepararle otro plato, explicándole que había sido un error involuntario y que podía corregirlo rápidamente. Pero Roberto estaba más allá de cualquier razonamiento. Continuó gritando, diciendo que estaba cansado de mis errores constantes, que cualquier idiota sabía que a él no le gustaba la comida salada, que yo obviamente no prestaba atención a las instrucciones que me había dado claramente múltiples veces. Mientras gritaba, se levantó de la mesa y comenzó a caminar hacia donde yo estaba parada, cerca de la cocina improvisada que habíamos instalado en el sitio de construcción. Su expresión era de una ira que nunca había visto antes. Sus ojos estaban completamente furiosos, y por primera vez desde que trabajaba para él, sentí miedo físico real de lo que podría hacer. Traté de mantener la distancia retrocediendo hacia la pared, pero el espacio era limitado y no tenía hacia dónde ir. Cuando llegó cerca de mí, Roberto levantó su mano derecha y me dio una bofetada tan fuerte que me hizo tambalear hacia un lado. El golpe fue tan inesperado y violento que por un momento no pude procesar lo que había sucedido. Mi oído izquierdo comenzó a zumbar, sentí un dolor punzante en la mejilla, y el sabor de sangre en mi boca me hizo entender que me había mordido la lengua con la fuerza del impacto. Pero la bofetada fue solo el comienzo. Sin darme tiempo para recuperarme, Roberto me agarró por los hombros y me sacudió violentamente mientras me gritaba que era una inútil, que no servía para nada,
que debería estar agradecida de que él no me echara a la calle inmediatamente. Luego, sin ninguna advertencia, cerró su puño derecho y me golpeó directamente en la boca con toda su fuerza. El dolor fue indescriptible. Sentí como si mi cabeza hubiera explotado desde adentro. Vi destellos de luz blanca y por un momento perdí completamente la orientación. Caí hacia atrás contra la pared, me resbalé hasta quedar sentada en el suelo y cuando traté de tocarme la cara, mi mano se llenó de sangre. Mi labio superior se había reventado por dentro y por fuera. Tenía sangre corriendo por la barbilla y manchando mi camisa, y el dolor era tan intenso que no podía pensar con claridad. Roberto se quedó parado frente a mí, respirando pesadamente, con los puños todavía cerrados como si estuviera considerando golpearme otra vez. Me dijo, con una voz que sonaba completamente fría y calculada, que eso era lo que pasaba cuando yo no hacía mi trabajo correctamente, que la próxima vez que arruinara su comida me iba a ir mucho peor y que si alguna vez se me ocurría quejarme de lo que había pasado, él se aseguraría de que fuera deportada en menos de 24 horas. Todos los trabajadores habían presenciado el ataque, pero ninguno intervino o dijo nada. Algunos desviaron la mirada, otros continuaron comiendo como si nada hubiera pasado, y algunos incluso se rieron nerviosamente cuando Roberto hizo un comentario sobre cómo las mujeres necesitaban ser puestas en su lugar de vez en cuando. En ese momento me di cuenta de que estaba completamente sola, que nadie iba a defenderme o protegerme y que Roberto podía hacer conmigo lo que quisiera sin enfrentar ninguna consecuencia. Me quedé sentada en el suelo durante varios minutos, tratando de detener el sangrado de mi boca con un trapo sucio que encontré cerca de la cocina, mientras Roberto regresaba a su mesa como si no hubiera pasado nada extraordinario. Finalmente, me las arreglé para levantarme y continuar trabajando, sirviendo el almuerzo al resto de los trabajadores mientras la sangre seguía goteando de mi labio hinchado. Esa tarde, cuando terminé mis labores del día, me encerré en el pequeño cuarto que Roberto me había asignado como alojamiento y lloré hasta quedarme dormida. Mi rostro estaba hinchado, mis labios estaban cortados tanto por dentro como por fuera y tenía moretones en los hombros donde Roberto me había agarrado para sacudirme, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación, la sensación de vulnerabilidad absoluta y la comprensión de que mi situación había cambiado permanentemente. Esa noche llamé a mis hijos desde un teléfono público, como hacía cada martes, pero no pude contarles lo que había pasado. Carlos notó que mi voz sonaba extraña y me preguntó si estaba enferma, y yo le dije que solo tenía un resfriado. María me contó sobre un proyecto escolar en el que estaba trabajando, y yo traté de sonar entusiasmada y presente, aunque por dentro estaba completamente destrozada. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en el banco cerca de la cabina telefónica durante horas, tratando de decidir qué hacer. Parte de mí quería empacar mis pocas pertenencias e irme inmediatamente, buscar cualquier otro trabajo aunque fuera peor pagado, cualquier cosa que me alejara de Roberto y la violencia que había demostrado ser capaz de ejercer. Pero también sabía que no tenía ningún lugar a donde ir, que no tenía ahorros suficientes para sobrevivir mientras buscaba otro trabajo, y que Roberto no me había pagado por esa semana todavía. Más importante aún, sabía que si perdía este trabajo sin tener otro esperándome, no podría enviar dinero a mis hijos el próximo mes, y ellos dependían completamente de esas remesas para su educación, su alimentación y sus necesidades básicas. La idea de defraudarlos, que tuvieran que dejar la escuela porque yo no había sido capaz de mantener un trabajo estable, me parecía peor que soportar la violencia de Roberto. También tenía miedo de las amenazas que Roberto había hecho sobre deportarme si me quejaba de lo que había pasado.
No sabía si él realmente tenía conexiones con autoridades de inmigración, pero no podía arriesgarme a descubrirlo. Si me deportaban, perdería cualquier oportunidad de ganar dinero para mis hijos y también perdería los miles de dólares que había gastado y los riesgos terribles que había enfrentado para llegar a Estados Unidos. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida: regresar al trabajo al día siguiente y pretender que nada había pasado. Me dije a mí misma que había sido un incidente aislado, que Roberto había tenido un mal día y había perdido el control temporalmente, que si yo era más cuidadosa en mi trabajo y evitaba cometer errores, podría prevenir que volviera a suceder algo similar. Esta racionalización me permitió continuar trabajando para Roberto durante 8 meses más, pero la dinámica entre nosotros había cambiado permanentemente. Él había cruzado una línea y había descubierto que podía ejercer violencia física contra mí sin enfrentar consecuencias. Y yo había demostrado que estaba dispuesta a aceptar abuso físico con tal de mantener mi trabajo. Esta nueva comprensión mutua estableció un patrón de comportamiento que se repetiría múltiples veces durante los meses siguientes. Roberto comenzó a utilizar la violencia física como herramienta de disciplina laboral regular. Si la comida no estaba exactamente como él quería, me empujaba o me daba bofetada. Si llegaba tarde por cualquier razón, me jalaba del cabello y me gritaba. Si cualquier trabajador se quejaba de algo relacionado con la cocina, me pellizcaba el brazo con tanta fuerza que me dejaba moretones que duraban semanas. Estos ataques siempre ocurrían cuando otros trabajadores podían verlos, y Roberto parecía disfrutar del aspecto performativo de la violencia. Era como si quisiera demostrarles a todos que tenía poder absoluto sobre mí, que podía humillarme y lastimarme cuando quisiera, y que yo no tenía ningún recurso o protección contra sus abusos. Esta demostración pública de dominación también servía como advertencia para otros empleados sobre lo que podrían esperar si no cumplían exactamente con sus expectativas. Gradualmente, los otros trabajadores comenzaron a tratarme de manera diferente también. Algunos parecían sentir lástima por mí, pero no estaban dispuestos a arriesgar sus propios trabajos defendiéndome. Otros comenzaron a verme como alguien inferior, como si la violencia que Roberto ejercía contra mí fuera justificada de alguna manera porque yo era incompetente o problemática. Algunos incluso comenzaron a reportarle a Roberto pequeños errores míos que normalmente habrían ignorado, aparentemente esperando ganar su favor, demostrando que estaban del lado del jefe contra la empleada problemática. Esta dinámica me aisló completamente dentro del lugar de trabajo. No tenía aliados, no tenía a nadie con quien hablar sobre lo que estaba pasando, no tenía ningún apoyo emocional o práctico para lidiar con la violencia constante. Me convertí en el chivo expiatorio de todas las frustraciones del equipo de trabajo, la persona a quien Roberto podía culpar y castigar cuando cualquier cosa salía mal, independientemente de si yo tenía alguna responsabilidad real en el problema. El aislamiento se extendía también fuera del trabajo. Vivía en las obras de construcción donde trabajábamos, así que no tenía vida social fuera del grupo de empleados que me veían ser abusada diariamente. No conocía a nadie en Houston fuera de este círculo laboral, no tenía recursos económicos para actividades recreativas y estaba demasiado avergonzada de mi situación como para buscar conexiones sociales con otros miembros de la comunidad latina. También comencé a experimentar efectos psicológicos serios del abuso constante. Desarrollé ansiedad severa que me mantenía despierta por las noches, anticipando la próxima explosión de Roberto, la próxima humillación pública, el próximo ataque físico. Mi autoestima se desplomó completamente. Comencé a creer que tal vez Roberto tenía razón cuando decía que yo era incompetente, que no servía para nada, que debería estar agradecida por cualquier trabajo que pudiera conseguir
Esta internalización de los abusos es uno de los aspectos más destructivos de la violencia laboral prolongada. Después de meses de ser golpeada, insultada y humillada por errores menores o imaginarios, comencé a dudar de mi propia percepción de la realidad. Cuando Roberto me gritaba que yo había arruinado algo, automáticamente asumía que tenía razón, incluso cuando sabía objetivamente que no había cometido ningún error. Cuando me golpeaba, mi primer instinto era disculparme y preguntarme qué había hecho mal, no indignarme por la violencia injustificada. Esta distorsión psicológica me mantuvo atrapada en la situación abusiva mucho más tiempo del que habría sido el caso si hubiera mantenido una perspectiva clara sobre lo que estaba sucediendo. Roberto había logrado condicionarme para que aceptara la premisa de que yo merecía el maltrato que recibía y que cualquier violencia era una consecuencia natural de mi propia inadecuación como empleada y como persona. El punto de quiebre finalmente llegó 8 meses después del primer ataque físico, durante un proyecto particularmente estresante en el que estábamos trabajando contra un deadline muy apretado para completar la remodelación de un restaurante. Roberto había estado especialmente volátil durante esa semana, gritándoles a todos los trabajadores, cambiando instrucciones constantemente y culpándome a mí por cualquier retraso o problema que surgiera. El viernes de esa semana, mientras preparaba el almuerzo bajo una presión intensa para tener todo listo más temprano de lo usual, accidentalmente se me quemó parte del arroz. No era un error grave. La mayoría del arroz estaba perfectamente cocido, pero la parte del fondo de la olla se había oscurecido ligeramente y tenía un sabor un poco tostado. En circunstancias normales, habría sido un error menor que podría haberse corregido fácilmente sirviéndolo de la parte superior de la olla, pero Roberto lo interpretó como una incompetencia imperdonable. Su reacción fue la más violenta que había tenido hasta ese momento. No solo me gritó e insultó, sino que me empujó tan fuerte que caí al suelo y me lastimé la rodilla contra una herramienta de construcción. Luego me pateó en las costillas mientras estaba en el suelo, causándome un dolor tan intenso que no podía respirar normalmente. Finalmente me agarró del cabello y me arrastró varios metros por el suelo de concreto, raspándome la piel de los brazos y las piernas. Cuando finalmente me soltó, yo estaba sangrando de múltiples heridas superficiales, tenía la rodilla hinchada y probablemente fracturada, y el dolor en las costillas era tan severo que sospechaba que podría tener fracturas internas. Roberto me dijo que si no podía hacer mi trabajo correctamente, podía empacar mis cosas e irse inmediatamente, pero que no me pagaría por esa semana porque mi incompetencia había arruinado la comida de todos los trabajadores. Esa amenaza final fue lo que me hizo reaccionar. Después de 8 meses de aceptar abuso físico y emocional, después de racionalizar la violencia como algo que yo merecía o que era normal en mi situación como inmigrante indocumentada, la idea de perder el pago de una semana completa de trabajo por un error menor me hizo entender finalmente que la situación nunca iba a mejorar. Roberto nunca iba a tratarme con respeto o dignidad básica, sin importar qué tan perfectamente hiciera mi trabajo o qué tan obedientemente aceptara sus abusos. También me di cuenta de que mi situación se había deteriorado hasta el punto donde mi seguridad física estaba en peligro real. Los ataques se habían vuelto más frecuentes y más violentos, y era solo cuestión de tiempo antes de que Roberto me causara lesiones permanentes o que potencialmente me matara en uno de sus ataques de ira. No podía continuar arriesgando mi vida de esta manera, especialmente sabiendo que mis hijos en Honduras dependían de que yo permaneciera viva y saludable para continuar enviándoles apoyo económico. Esa noche,
Después de que todos los trabajadores se fueron a dormir, empaqué mis pocas pertenencias en una mochila pequeña y me escapé del sitio de construcción. No tenía plan específico, no tenía lugar a donde ir, no tenía dinero ahorrado porque Roberto controlaba completamente mis finanzas, pero sabía que tenía que alejarme de él antes de que me causara daños permanentes o me matara. Caminé durante horas por las calles de Houston, buscando algún lugar seguro donde pudiera pasar la noche y decidir qué hacer. Eventualmente encontré una iglesia católica que tenía las puertas abiertas para servicios matutinos muy temprano, y me quedé sentada en una banca en la parte de atrás, tratando de no llorar mientras pensaba en mis opciones limitadas. Fue en esa iglesia donde conocí a la hermana Margaret, una monja irlandesa de unos 60 años que dirigía un programa de asistencia para inmigrantes en situaciones vulnerables. Ella notó que yo tenía heridas visibles, que había estado llorando y que obviamente necesitaba ayuda. Se acercó a preguntarme si estaba bien y por primera vez en 8 meses le conté a alguien la verdad completa sobre lo que había estado viviendo. La hermana Margaret me escuchó con una combinación de horror, compasión y determinación que nunca había visto antes en un adulto. No me juzgó por haber aceptado los abusos durante tanto tiempo, no me culpó por haberme puesto en esa situación, no me hizo sentir estúpida o débil por no haber escapado antes. En cambio, me aseguró que nada de lo que había pasado era mi culpa, que tenía derechos como trabajadora independientemente de mi estatus migratorio y que había recursos disponibles para ayudarme a reconstruir mi vida. Me conectó inmediatamente con un albergue para mujeres víctimas de violencia doméstica que también aceptaba casos de violencia laboral, especialmente cuando involucraban a trabajadoras inmigrantes vulnerables. El albergue me proporcionó alojamiento seguro, comida, cuidado médico para mis heridas y acceso a trabajadores sociales especializados en trauma y recursos legales. También me conectó con abogados especializados en derechos laborales para inmigrantes, que me explicaron que lo que Roberto había hecho constituía múltiples crímenes bajo las leyes estadounidenses: agresión física, amenazas, robo de salarios y explotación laboral. Me dijeron que tenía derecho a presentar cargos criminales contra él, a demandar por daños y perjuicios y a recuperar todos los salarios que me había robado o retenido injustamente. Inicialmente tuve mucho miedo de tomar acciones legales contra Roberto. Todavía creía en sus amenazas sobre deportarme si me quejaba, y tenía miedo de que sus conexiones con autoridades locales me causaran problemas más grandes, pero los abogados me explicaron que existían protecciones especiales para trabajadores que reportan violaciones laborales y que mi estatus como víctima de crímenes me daba derechos específicos que podían ayudar a regularizar mi situación migratoria. El proceso legal fue largo y complicado, pero eventualmente Roberto fue arrestado y procesado por múltiples cargos criminales relacionados con la violencia laboral que había ejercido no solo contra mí, sino contra otros empleados inmigrantes que trabajaban para él. La investigación reveló que tenía un patrón de décadas de explotar y abusar trabajadores indocumentados, utilizando su conocimiento de su vulnerabilidad para crear condiciones laborales que violaban prácticamente todas las leyes de protección laboral. Durante el juicio, múltiples empleados anteriores testificaron sobre abusos similares que habían sufrido trabajando para Roberto. Algunos habían sido golpeados por errores menores, otros habían tenido salarios robados, otros habían sido amenazados con deportación cuando trataron de quejarse de condiciones peligrosas de trabajo. El patrón era consistente.
Roberto específicamente buscaba empleados indocumentados porque sabía que su situación vulnerable los hacía menos propensos a reportar abusos o buscar protecciones legales. Roberto fue eventualmente condenado y sentenciado a 5 años de prisión, además de ser obligado a pagar restitución a todos los empleados que había victimizado. Su empresa fue multada y eventualmente cerrada por violaciones laborales sistemáticas. Para mí, ver a mi abusador enfrentar consecuencias reales por sus acciones fue profundamente sanador, aunque no eliminó completamente el trauma que había causado en mi vida. El proceso de recuperación después de escapar de la situación abusiva fue largo y difícil. Tuve que recibir terapia psicológica para procesar el trauma del abuso prolongado, para reconstruir mi autoestima y para aprender a confiar en mi propia percepción de la realidad nuevamente. También tuve que trabajar en superar el miedo constante de que alguien más pudiera lastimarme y en desarrollar la confianza necesaria para establecer límites saludables en relaciones laborales futuras. Económicamente, también fue un periodo de reconstrucción. Había perdido 8 meses de ingresos estables y aunque eventualmente recibí restitución a través del proceso legal, tuve que empezar desde cero buscando empleo y reconstruyendo mi estabilidad financiera. Los abogados que me habían ayudado me conectaron con organizaciones que ayudaban específicamente a mujeres inmigrantes a encontrar empleos en condiciones seguras y legales. Encontré trabajo en una empresa de limpieza comercial que tenía políticas específicas contra la discriminación y el abuso, que proporcionaba entrenamiento sobre derechos laborales y que tenía canales claros para reportar problemas sin temor a represalia. El salario era menor de lo que había ganado trabajando para Roberto, pero las condiciones laborales eran incomparablemente mejores. Horarios regulares, equipo de seguridad apropiado, supervisión respetuosa y la tranquilidad de saber que ningún jefe tenía el derecho de ponerme una mano encima sin importar qué errores pudiera cometer. También comencé a involucrarme en activismo y educación sobre derechos laborales para inmigrantes. Compartí mi historia en talleres organizados por organizaciones de trabajadores. Hablé en iglesias y centros comunitarios sobre las señales de alerta de abuso laboral y trabajé con abogados para educar a otros trabajadores indocumentados sobre sus derechos y los recursos disponibles cuando enfrentan explotación. Una de las cosas más importantes que aprendí durante este proceso fue que mi experiencia no era única ni excepcional. Miles de trabajadores inmigrantes, especialmente mujeres, enfrentan violencia laboral sistemática todos los días en Estados Unidos. La combinación de vulnerabilidad migratoria, barreras del idioma, aislamiento social y necesidad económica desesperada crea condiciones donde empleadores sin escrúpulos pueden ejercer niveles extremos de explotación y abuso sabiendo que sus víctimas tienen recursos limitados para defenderse. Esta comprensión me motivó a continuar hablando sobre mi experiencia, incluso cuando era emocionalmente difícil revivir los detalles del trauma que había experimentado. Cada vez que compartía mi historia, encontraba a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares, que habían normalizado el abuso porque no sabían que tenían derecho o que tenían miedo de buscar ayuda por las mismas razones que yo había tenido. También aprendí sobre la importancia de construir redes de apoyo dentro de las comunidades inmigrantes. El aislamiento social es una de las herramientas más efectivas que utilizan los abusadores para mantener control sobre sus víctimas, porque las personas aisladas no tienen acceso a perspectivas externas que podrían ayudarlas a reconocer que su situación no es normal o aceptable. Por eso, ahora, trabajo activamente para conectar a mujeres inmigrantes recién llegadas
con recursos comunitarios, organizaciones de apoyo y redes sociales que pueden proporcionarles tanto apoyo emocional como información práctica sobre sus derechos. También trabajo para educar a empleadores sobre las leyes laborales y las consecuencias de violar los derechos de sus empleados, especialmente cuando esos empleados están en situaciones migratorias vulnerables. 5 años después de escapar de Roberto, finalmente pude traer a mis hijos a Estados Unidos a través de un programa de reunificación familiar para víctimas de crímenes. Carlos ahora tiene 17 años y está en su último año de escuela secundaria, con planes de estudiar ingeniería en la universidad. María tiene 13 años y está en la escuela media, destacándose especialmente en matemáticas y ciencia. Ver a mis hijos prosperar educativamente en Estados Unidos me confirma que todos los sacrificios y sufrimientos que experimenté valieron la pena, pero también me hace pensar en todas las madres inmigrantes que continúan atrapadas en situaciones abusivas porque creen que no tienen alternativas. Ninguna persona debería tener que elegir entre su dignidad y seguridad física por un lado y la capacidad de mantener a su familia por el otro. Mi experiencia también me enseñó sobre la complejidad de la violencia laboral y cómo se intersecta con otras formas de opresión y vulnerabilidad. Como mujer, como inmigrante indocumentada, como madre soltera desesperada por mantener a sus hijos, tenía múltiples puntos de vulnerabilidad que Roberto pudo explotar para ejercer control total sobre mi vida. Esta comprensión interseccional es crucial para desarrollar estrategias efectivas de prevención y respuesta a la violencia laboral contra trabajadores vulnerables. Las mujeres inmigrantes indocumentadas enfrentamos riesgos particulares porque nuestros abusadores saben que tenemos menos probabilidades de reportar violencia debido a nuestro miedo a la deportación, nuestras responsabilidades familiares que nos impiden arriesgar nuestros ingresos y nuestra falta de familiaridad con los sistemas legales estadounidenses. Roberto calculó específicamente estas vulnerabilidades cuando decidió que podía golpearme sin enfrentar consecuencias, pero también aprendí que estas mismas vulnerabilidades pueden convertirse en fortalezas cuando las mujeres en situaciones similares se conectan entre sí y comparten recursos e información. Las redes de apoyo mutuo entre mujeres inmigrantes pueden ser increíblemente poderosas para prevenir y responder a la explotación laboral, porque proporcionan tanto apoyo emocional como información práctica sobre derechos, recursos y estrategias de supervivencia. Durante mis años de activismo, he conocido a cientos de mujeres con historias similares a la mía, y aunque cada situación es única en sus detalles específicos, los patrones subyacentes son remarcablemente consistentes. Los empleadores abusivos casi siempre siguen el mismo manual. Buscan empleados en situaciones desesperadas, establecen condiciones laborales que violan leyes básicas, utilizan amenazas e intimidación para mantener control, escalan gradualmente la violencia para probar los límites de lo que sus víctimas van a tolerar y explotan el aislamiento social y la desinformación legal para evitar consecuencias. Reconocer estos patrones me ha ayudado a desarrollar talleres educativos que enseñan a mujeres inmigrantes a identificar señales de alerta temprana de empleadores potencialmente abusivos, a conocer sus derechos básicos como trabajadoras independientemente de su estatus migratorio y a acceder a recursos de apoyo antes de que las situaciones escalen a violencia física. Una de las lecciones más importantes que trato de transmitir es que la explotación laboral raramente comienza con violencia física extrema. Generalmente comienza con violaciones menores que gradualmente se normalizan, pagos atrasados,
horarios excesivos, condiciones de trabajo inseguras, falta de equipo de protección, insultos verbales, amenazas implícitas. Estos abusos iniciales sirven para probar si la trabajadora va a defenderse o si va a aceptar tratamiento inapropiado. Si una empleada acepta estas violaciones menores sin quejarse o buscar alternativas, el empleador abusivo interpreta esto como una señal verde para escalar el abuso. Roberto siguió exactamente este patrón conmigo. Comenzó con comentarios despectivos y amenazas verbales. Luego escaló a intimidación física, luego a agresión física menor y finalmente a ataques violentos que podrían haberme causado lesiones permanentes o la muerte. Por eso, ahora enfatizo la importancia de establecer límites firmes desde el primer día de trabajo, incluso cuando las trabajadoras están desesperadas por mantener el empleo. Esto no significa ser confrontacional o poco cooperativa, sino simplemente comunicar clara y respetuosamente que ciertas formas de tratamiento no son aceptables, sin importar las circunstancias laborales. También he aprendido sobre la importancia de documentar todo cuando se trabaja para empleadores que muestran señales de comportamiento abusivo. Mantener registros de horarios trabajados, pagos recibidos, incidentes problemáticos y comunicaciones con supervisores puede ser crucial si eventualmente se necesita tomar acción legal o buscar ayuda de autoridades laborales. Durante mis años trabajando para Roberto, nunca mantuve registros sistemáticos porque no entendía que tenía derechos como trabajadora o que podría necesitar evidencia de violaciones laborales en el futuro. Esta falta de documentación hizo mucho más difícil el proceso legal posterior, porque dependía principalmente de mi memoria y testimonio verbal para probar los abusos que había experimentado. Ahora enseño a otras trabajadoras a mantener diarios simples donde registren información básica sobre sus condiciones laborales, horas trabajadas cada día, pagos recibidos, cualquier incidente donde el empleador los trate inapropiadamente, cualquier violación de seguridad laboral que observen, cualquier amenaza o intimidación que experimenten. Esta información puede ser invaluable si necesitan buscar ayuda legal o reportar violaciones a autoridades laborales. También enfatizo la importancia de buscar ayuda temprano, antes de que las situaciones escalen a violencia física. Muchas mujeres, como yo, esperan hasta que enfrentan peligro inmediato de lesiones serias antes de buscar alternativas, pero para ese punto el trauma psicológico y físico ya es extenso y el proceso de escape es mucho más difícil y peligroso. Existen recursos disponibles para trabajadoras que enfrentan explotación laboral incluso antes de que escale a violencia física, incluyendo organizaciones que pueden ayudar a encontrar empleos alternativos, abogados que proporcionan consultas gratuitas sobre derechos laborales y servicios sociales que pueden proporcionar apoyo durante transiciones laborales difíciles. Una de las barreras más grandes que he observado para que las mujeres busquen ayuda temprano es la creencia de que su situación no es tan mala comparada con otras formas de abuso que han escuchado. Muchas mujeres minimizan su propia experiencia de explotación porque no involucra violencia física extrema o porque piensan que deberían estar agradecidas por cualquier trabajo que puedan conseguir. Esta tendencia a minimizar o normalizar el abuso laboral es particularmente fuerte entre mujeres inmigrantes, quienes a menudo han enfrentado condiciones laborales difíciles en sus países de origen y pueden ver la explotación como una parte inevitable de la experiencia migratoria. Pero es crucial entender que tener necesidades económicas desesperadas no significa que tengamos que aceptar tratamiento inhumano
o violaciones de nuestros derechos básicos como seres humanos. Mi trabajo de educación se centra mucho en ayudar a las mujeres a reconocer que merecen respeto y dignidad en sus lugares de trabajo, independientemente de su situación migratoria, su nivel educativo o su desesperación económica. Ningún empleador tiene el derecho de gritar, insultar, amenazar o golpear a sus empleados, sin importar qué errores cometan en el trabajo o qué tan dependientes sean del empleo para sobrevivir. También trabajo para educar a empleadores sobre las leyes laborales y sus responsabilidades hacia todos los trabajadores, incluyendo a aquellos que no tienen documentación legal. Muchos empleadores genuinamente no saben que ciertas prácticas son ilegales, especialmente cuando contratan trabajadores informalmente o cuando han operado sus negocios de cierta manera durante años sin enfrentar escrutinio. Sin embargo, también he encontrado empleadores como Roberto que saben perfectamente que están violando leyes laborales, pero creen que pueden salirse con la suya porque sus víctimas están en situaciones vulnerables. Estos empleadores calculan conscientemente que los beneficios económicos de explotar trabajadores vulnerables superan los riesgos de enfrentar consecuencias legales. Para estos empleadores abusivos, la educación por sí sola no es suficiente. Necesitan enfrentar consecuencias reales y consistentes por sus acciones para que cambien su comportamiento. Por eso también trabajo con organizaciones que monitorean condiciones laborales, que reportan violaciones a autoridades apropiadas y que apoyan a trabajadores que deciden tomar acción legal contra empleadores abusivos. El caso legal contra Roberto tuvo un impacto que se extendió mucho más allá de mi situación personal. Su condena y la publicidad que recibió el caso sirvieron como advertencia para otros empleadores en la industria de la construcción sobre las consecuencias de explotar trabajadores inmigrantes. Varios de sus competidores mejoraron voluntariamente sus prácticas laborales después de ver las multas y el daño reputacional que Roberto había experimentado. También inspiró a otros trabajadores que habían sido victimizados por empleadores diferentes a presentar sus propias denuncias, creando un efecto multiplicador donde múltiples casos de explotación laboral fueron expuestos y procesados. Esta es una de las razones por las que es tan importante que las víctimas de abuso laboral hablen sobre sus experiencias cuando es seguro hacerlo. Cada caso que se hace público fortalece la red de protecciones para todos los trabajadores vulnerables. Sin embargo, también reconozco que no todas las víctimas de abuso laboral están en posición de tomar acción legal o de hablar públicamente sobre sus experiencias. Algunas tienen situaciones familiares que las hacen más vulnerables a represalias, otras están en industrias donde la explotación está tan normalizada que buscar ayuda podría resultar en quedarse completamente sin opciones de empleo, y otras simplemente no tienen los recursos emocionales o económicos para enfrentar procesos legales largos y complicados. Por eso también trabajo para crear alternativas y opciones para mujeres en diferentes circunstancias. Algunas pueden beneficiarse de buscar ayuda legal directa, otras pueden necesitar primero establecer mayor estabilidad económica y social antes de poder enfrentar a empleadores abusivos, y otras pueden contribuir más efectivamente compartiendo información y apoyo con otras mujeres en situaciones similares sin exponerse públicamente. Mi propia decisión de hablar públicamente sobre mi experiencia no fue fácil y entiendo completamente por qué muchas mujeres prefieren mantener privacidad sobre situaciones traumáticas que han experimentado. El proceso de testificar contra Roberto, de tener mi vida personal examinada por abogados y reporteros, de revivir
públicamente los detalles más humillantes del abuso que había sufrido fue retraumatizante de muchas maneras, pero también fue profundamente empoderador porque me permitió transformar mi experiencia de víctima en una herramienta para prevenir que otras mujeres pasaran por traumas similares. Cada vez que comparto mi historia y veo el reconocimiento en los ojos de una mujer que se da cuenta de que ella también merece mejor tratamiento, siento que mi sufrimiento tuvo un propósito más grande. Una de las consecuencias más gratificantes de mi activismo ha sido la oportunidad de conectar con organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en temas de derechos laborales para migrantes. He participado en conferencias donde trabajadoras de diferentes países comparten experiencias similares y he aprendido que la explotación laboral de mujeres migrantes es un problema global que requiere soluciones coordinadas. En algunos países, las protecciones legales para trabajadores migrantes son mucho más fuertes que en Estados Unidos, incluyendo programas que regularizaran automáticamente el estatus de trabajadores que reportan violaciones laborales, servicios de apoyo especializados para víctimas de tráfico laboral y sistemas de monitoreo proactivo de industria donde la explotación es común. Estas comparaciones internacionales me han ayudado a entender que muchos de los problemas que enfrentamos como trabajadoras inmigrantes en Estados Unidos no son inevitables o naturales, sino que resultan de políticas específicas y decisiones sociales que podrían cambiarse si hubiera suficiente voluntad política y presión social. Por ejemplo, el sistema de inmigración estadounidense, que hace que millones de personas vivan y trabajen sin documentación legal, crea inherentemente condiciones donde la explotación laboral puede florecer. Si estos trabajadores tuvieran caminos más accesibles hacia la legalización o si tuvieran protecciones laborales que no dependieran de su estatus migratorio, empleadores como Roberto tendrían mucho menos poder para usar amenazas de deportación como herramientas de control. Esta comprensión política más amplia ha informado mi activismo actual, que se enfoca no solo en ayudar a víctimas individuales de abuso laboral, sino también en abogar por cambios sistemáticos que podrían prevenir que el abuso ocurra en primer lugar. Trabajo con organizaciones que cabildean por reformas a las leyes de inmigración, por fortalecimiento de protecciones laborales y por mejor aplicación de leyes existentes. También he aprendido sobre la importancia de abordar las causas estructurales que llevan a mujeres como yo a aceptar empleos en condiciones peligrosas. La pobreza extrema, la violencia y la falta de oportunidades en países como Honduras empujan a millones de personas a migrar en condiciones desesperadas, haciéndolas más vulnerables a explotación cuando llegan a países de destino. Las políticas comerciales internacionales, la interferencia política de países desarrollados en América Latina, el cambio climático y otros factores contribuyen a crear las condiciones que obligaron a dejar mi país y a mis hijos para buscar oportunidades económicas en Estados Unidos. Abordar efectivamente la explotación laboral de migrantes requiere también abordar estas causas más profundas de la migración forzada. Pero mientras trabajamos hacia cambios sistemáticos a largo plazo, también es crucial continuar proporcionando apoyo directo e inmediato a mujeres que actualmente enfrentan situaciones de explotación laboral. Por eso, mantengo mi involucramiento en servicios directos, respondo llamadas de crisis, acompaño a mujeres a citas legales y médicas, ayudo a traducir documentos importantes y proporciono apoyo emocional durante procesos de escape de situaciones abusivas.
Esta combinación de activismo político y servicios directos me mantiene conectada tanto con las experiencias individuales de mujeres específicas como con los patrones más amplios que las conectan. Cada historia personal que escucho refuerza mi comprensión de la urgencia de cambios sistemáticos, y mi trabajo político informa mejores maneras de ayudar a mujeres individuales que necesitan apoyo inmediato. Ahora, 7 años después de escapar de Roberto, puedo decir que mi vida se ha reconstruido de maneras que nunca habría podido imaginar durante esos meses terribles cuando vivía con miedo constante de cuándo vendría el próximo golpe. Tengo un trabajo estable que me trata con respeto, vivo en un apartamento seguro con mis hijos, he desarrollado una red social de apoyo y he encontrado propósito significativo en el trabajo de justicia social. Pero también mantengo conciencia de que mi historia de supervivencia y recuperación no es universal. Muchas mujeres que enfrentan situaciones similares no tienen acceso a los recursos que me ayudaron a escapar y reconstruir mi vida. Algunas están más aisladas geográfica o socialmente, otras tienen responsabilidades familiares más complejas, otras enfrentan barreras adicionales relacionadas con racismo, capacidades físicas, orientación sexual u otros factores. Esta conciencia me mantiene humilde sobre mi propia experiencia y comprometida a trabajar para ampliar el acceso a recursos de apoyo para todas las mujeres que los necesiten. También me mantiene enfocada en la importancia de escuchar a mujeres cuyas experiencias son diferentes a la mía y de aprender continuamente sobre las diversas maneras que la explotación laboral puede manifestarse en diferentes contextos. Por ejemplo, he aprendido que las trabajadoras domésticas que viven en las casas de sus empleadores enfrentan tipos específicos de vulnerabilidad que yo no experimenté trabajando en sitios de construcción. Su aislamiento es más completo, su habilidad para escapar situaciones peligrosas es más limitada, y los abusos que sufren pueden incluir explotación sexual, además de violencia laboral. Las trabajadoras agrícolas enfrentan riesgos diferentes, incluyendo exposición a pesticidas peligrosos, condiciones de vivienda insalubres proporcionadas por empleadores y aislamiento en áreas rurales donde hay pocos recursos de apoyo disponibles. Las mujeres que trabajan en fábricas pueden enfrentar acoso sexual sistemático, condiciones laborales peligrosas y represalias por intentar organizarse para mejores condiciones. Cada contexto laboral crea dinámicas específicas de poder y vulnerabilidad que requieren estrategias especializadas de prevención y respuesta. Mi experiencia personal me da credibilidad y comprensión emocional cuando trabajo con otras sobrevivientes, pero también reconozco las limitaciones de generalizar desde mi propia experiencia hacia situaciones que involucran dinámicas diferentes. Por eso trabajo en coalición con mujeres que han tenido experiencias diversas de explotación laboral y trato de amplificar sus voces más que hablar por ellas. Mi papel a menudo es utilizar la plataforma que he desarrollado a través de hablar sobre mi propia historia para crear espacios donde otras mujeres puedan compartir sus historias y análisis en sus propios términos. Esta aproximación colaborativa ha enriquecido significativamente mi comprensión de los temas y ha hecho más efectivo mi activismo. También ha creado conexiones personales profundas que han sido sanadores para mi propio proceso de recuperación. El trabajo de justicia social puede ser emocionalmente agotador, especialmente cuando involucra revivir constantemente experiencias traumáticas, pero las relaciones de solidaridad que se construyen a través de este trabajo proporcionan sostén y propósito que hacen que las dificultades valgan la pena. Una de las evoluciones más significativas en mi activismo durante los últimos años ha sido el enfoque creciente en trabajar con jóvenes, especialmente hijas de inmigrantes,
que están creciendo en Estados Unidos, pero pueden enfrentar vulnerabilidades similares a las que experimenté yo. Muchas de estas jóvenes tienen un entendimiento más sofisticado de sus derechos legales y un mejor acceso a recursos educativos, pero también enfrentan presiones específicas relacionadas con responsabilidades familiares, expectativas culturales y la necesidad de navegar entre diferentes mundos sociales. He desarrollado talleres específicamente diseñados para mujeres jóvenes latinas que abordan temas como reconocer relaciones laborales saludables versus abusivas, entender derechos laborales básicos, desarrollar habilidades de negociación y establecimiento de límite, y acceder recursos de apoyo cuando enfrentan problemas en el trabajo o en casa. Estos talleres también abordan temas más amplios sobre planificación de carrera, educación superior, desarrollo de liderazgo y participación cívica. Mi esperanza es que al proporcionar a jóvenes mujeres herramientas más completas para navegar el mundo laboral y social, podamos prevenir que experimenten los tipos de explotación que marcaron mi propia experiencia. Trabajar con jóvenes también me ha enseñado sobre la importancia de abordar no solo las experiencias inmediatas de explotación laboral, sino también sus efectos intergeneracionales. Muchas de las participantes en mis talleres son hijas de mujeres que han experimentado abusos laborales similares a los míos y cargan con ansiedades específicas sobre el trabajo, la autoridad y su propio valor que se derivaron de observar a sus madres ser maltratadas. Estas transmisiones intergeneracionales de trauma pueden ser sutiles pero profundas. Una joven cuya madre fue constantemente humillada por empleadores puede crecer creyendo que todas las relaciones laborales son inherentemente explotadoras o que ella debe aceptar cualquier tratamiento que reciba porque no merece nada mejor. Interrumpir estos patrones requiere trabajo específico para ayudar a las jóvenes a desarrollar autoestima saludable y expectativas realistas pero positivas sobre sus derechos y oportunidades. Al mismo tiempo, es importante honrar y aprender de las fortalezas que las mujeres inmigrantes desarrollan a través de navegar condiciones difíciles. Mi propia experiencia de supervivencia me enseñó sobre mi propia resistencia, mi capacidad para tomar decisiones difíciles bajo presión, mi habilidad para reconstruir mi vida después de trauma significativo y mi compromiso profundo con proteger a otros que enfrentan vulnerabilidades similares. Estas fortalezas no justifican el abuso que experimenté, ni significan que el trauma vale la pena de alguna manera. Pero reconocer las capacidades que desarrollé a través de sobrevivir experiencias difíciles me ayuda a mantener una narrativa equilibrada sobre mi propia vida, una que incluye tanto el dolor como el crecimiento, tanto la victimización como el empoderamiento. Esta perspectiva equilibrada es algo que trato de transmitir en mi trabajo educativo. Es crucial que las mujeres entiendan que merecen mejor tratamiento y que tienen derecho a buscar ayuda cuando enfrentan abuso, pero también es importante que reconozcan su propia fuerza y agencia, su capacidad para tomar decisiones que mejoren sus vidas y su valor inherente como seres humanos, independientemente de las circunstancias que enfrentan. Balancear estos mensajes puede ser delicado, especialmente cuando trabajo con mujeres que están actualmente en situaciones abusivas y pueden interpretar énfasis en su propia fuerza como minimización de la gravedad de su situación. Pero he encontrado que cuando se hace cuidadosamente, ayudar a las mujeres a conectar con su propia resistencia puede ser un recurso poderoso para motivar cambios y para sostener los procesos difíciles de escape y recuperación. Mi propio proceso de sanación ha sido largo y no lineal.
Aunque han pasado 7 años desde que escapé de Roberto, todavía tengo momentos donde su violencia me afecta de maneras inesperadas. Ciertos sonidos, olores o situaciones pueden disparar memorias traumáticas que me transportan emocionalmente de vuelta a esos meses terribles. He tenido que aprender a manejar estos flashbacks y a desarrollar herramientas para mantenerme presente y segura cuando ocurren. La terapia psicológica ha sido crucial para este proceso, pero también han sido importantes el apoyo de comunidad, el trabajo significativo, la estabilidad económica y la oportunidad de ver a mis hijos prosperar en maneras que no habrían sido posibles si me hubiera quedado en Honduras. La sanación no significa que el trauma desaparezca completamente, sino que aprendo a integrarlo en una vida más amplia que incluye también alegría, propósito y conexiones saludables. Una de las partes más difíciles del proceso de sanación ha sido trabajar a través de los sentimientos complicados sobre mi propia agencia durante la experiencia abusiva. Durante mucho tiempo me culpé a mí misma por haber permitido que Roberto me maltratara, por no haber escapado más rápido, por haber racionalizado el abuso durante tanto tiempo. Intelectualmente entendía que estas autoculpas no eran justas o precisas, pero emocionalmente luchaba con sentimientos de vergüenza sobre mis propias decisiones durante ese periodo. La terapia me ayudó a entender que estas reacciones son normales para sobrevivientes de abuso prolongado y que trabajar a través de ellas es parte del proceso de recuperación. También me ayudó a entender el contexto más amplio que informó mis decisiones durante ese tiempo. No tomé la decisión de tolerar el abuso porque fuera masoquista o porque no valorara mi propia dignidad, sino porque estaba operando dentro de limitaciones estructurales reales que hacían extremadamente difícil cualquier alternativa. Mi vulnerabilidad como inmigrante indocumentada, mi desesperación económica, mi aislamiento social y mi falta de información sobre derechos y recursos crearon una situación donde las opciones que parecían racionales en el momento fueron diferentes de las que podrían haber sido óptimas desde perspectivas externas. Esta comprensión contextual no elimina completamente los sentimientos complicados sobre mis propias decisiones, but me ayuda a mantener compasión hacia la persona que era durante esa experiencia, en lugar de juzgarla duramente desde la perspectiva de la persona que soy ahora, con más información, más recursos y más apoyo. Esta evolución en mi autocomprensión también ha informado cómo abordo el trabajo con otras sobrevivientes. Trato de ayudar a las mujeres a entender los contextos que informaron sus propias decisiones de supervivencia, sin minimizar la realidad del daño que experimentaron, pero también sin perpetuar autoculpas que no son útiles para sus procesos de sanación. También trato de ser honesta sobre las realidades del proceso de recuperación, incluyendo el hecho de que es largo, no lineal, y a menudo incluye retrocesos y momentos de duda. Creo que es importante que las mujeres tengan expectativas realistas sobre lo que involucra la sanación, para que no se desalienten si su progreso no es tan rápido o directo como podrían esperar. Al mismo tiempo, también enfatizo que la sanación es posible, que las vidas pueden reconstruirse después de trauma significativo y que muchas sobrevivientes eventualmente encuentran maneras de transformar sus experiencias de sufrimiento en fuerzas para el cambio positivo en sus propias vidas y en las vidas de otros. Mi propia vida es testimonio de estas posibilidades. Aunque nunca voy a agradecer a Roberto por el abuso que me causó, y aunque nunca voy a minimizar el daño real que sus acciones tuvieron en mi vida y en la vida de mi familia,
También puedo reconocer que mi experiencia me llevó hacia trabajo y propósito que han enriquecido mi vida de maneras profundas. Esto no significa que el abuso fue necesario o vale la pena de alguna manera. Significa que los seres humanos tienen capacidades increíbles para encontrar significado y propósito incluso en experiencias de gran sufrimiento, y que estas capacidades son recursos valiosos para procesos de sanación y crecimiento. Mirando hacia el futuro, espero continuar desarrollando y expandiendo el trabajo de educación y activismo que ha surgido de mi experiencia personal. Hay tanto trabajo por hacer para crear condiciones donde mujeres inmigrantes puedan trabajar con dignidad y seguridad, donde tengan acceso a información sobre sus derechos, donde existan recursos de apoyo accesibles cuando enfrentan problemas, y donde la explotación laboral enfrente consecuencias consistentes y significativas. También espero continuar aprendiendo de otras mujeres cuyas experiencias han sido diferentes a la mía y trabajar en maneras que apoyen la diversidad de estrategias y perspectivas que existen dentro de movimientos por justicia laboral. El trabajo más efectivo surge cuando mujeres con experiencias diversas pueden colaborar desde sus fortalezas específicas, en lugar de cuando una narrativa dominante habla por todas. Finalmente, espero que mi historia sirva como recordatorio de que detrás de las estadísticas sobre explotación laboral y violencia contra mujeres inmigrantes hay seres humanos reales, con historias complejas, con familias que aman, con sueños y aspiraciones, con dignidad inherente que merece respeto independientemente de su situación legal o económica. Nadie, absolutamente nadie, merece ser golpeado por un error en la comida, sin importar qué tan dependiente sea del trabajo, qué tan desesperada sea su situación económica o qué tan vulnerable sea su situación legal. Esta verdad básica debería ser obvia, pero mi experiencia me enseñó que no lo es para muchas personas, incluyendo muchas víctimas de abuso que han internalizado mensajes sobre su propio valor. Si mi historia ayuda a una sola mujer a reconocer que merece mejor tratamiento, a buscar ayuda cuando enfrenta abuso o a entender que tiene opciones incluso en situaciones que parecen imposibles, entonces todo el dolor de revivir públicamente mis experiencias más difíciles habrá valido la pena. Los trabajadores construyen este país todos los días con su labor, su dedicación y su sacrificio. Merecemos trabajar con dignidad, seguridad y respeto. Esta no es demasiado pedir, y no deberíamos tener que luchar tanto para conseguirlo. Pero, mientras tengamos que luchar, no estaremos solas y no nos rendiremos hasta que todas las mujeres puedan trabajar libres de violencia y explotación.